Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nuestro molde para un strapless básico. Es el complemento de la parte de la blusa de nuestro vestido de 15 años. Yo utilizo moldes que hago en un papel grueso y los marco. Este es chico y mediano, y yo por ejemplo aquí yo ya calqué lo que viene siendo mi delantero básico. Ya lo calqué, en otro clip les enseño cómo hacer ese molde básico. Aquí yo ya tengo por ejemplo mi delantero, centro delantero, pinza de cintura, pinza de costado, pero pues este tiene hombro, y lo que vamos a hacer es transformarlo para un strapless. Lo vamos a hacer de una forma a mi estilo, obviamente todos tenemos un estilo. A mí me resulta fácil, espero que ustedes también. Aquí tenemos nuestra línea de la cintura. Lo primero que voy a hacer va a ser alargar mi talle para que me quede más o menos a donde las jovencitas se fajan su pantalón, que es entre 8 o 9 centímetros. Aquí lo voy a dejar con 9 centímetros porque yo ya le he tomado una medida muy específica a mi modelo. Entonces voy a aumentar aquí mis 9 centímetros de mi talle. Las medidas que yo tengo es para una jovencita muy delgadita, entonces tengo como 85 centímetros en la parte de aquí de la cadera, y en 4 partes, porque obviamente esta es una cuarta parte de un cuerpo, me da 21.25. entonces me daría aquí 21.25, pero le vamos a poner aquí, vamos a alargar la pinza, entonces no hace falta. Con mi regla curva lo que voy a hacer es alargar mi pinza y sacar un poquito a que me quede un poco más amplio abajo, para que me dé, que sea más lo que se agarra en la cintura y menos lo que se agarra en la cadera. Y lo que hago es rectificar. Aquí me mide 8,5, 21.25. Yo lo que hago generalmente es no ponerle el punto 25, sino aumentar a cerrar el centímetro. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo aquí 22 centímetros. Ahora, de mi cintura tengo 16 centímetros, que es un cuarto de la cintura de esta señorita. Entonces mido hasta donde empieza la pinza. 16 centímetros me da aquí, ¿sí? Si yo intento unir mi curva de la cintura con mi punto de la cadera, me va a quedar como muy raro mi molde. Entonces, ¿qué hago aquí? Recorrer mi pinza más. Entonces voy a recorrer mi pinza 1 centímetro más, 7,5, 16 centímetros. Entonces ya me va a quedar más anatómico mi molde. Y aquí vuelvo a rectificar mi pinza. ¿Sí? Y aquí ya tengo, como quien dice, mi parte de la cadera. Esta pinza ya no me funciona, entonces la vamos a eliminar. Ahora, eso es para la parte de la cadera. ¿Cómo vamos a armar la parte del busto? Yo aquí tengo un busto, yo dejo generalmente el busto más amplio porque tenemos las mujeres la espalda muy pequeñita. Entonces lo que hago yo es aumentar el equivalente a una talla de la parte delantera del busto. Me queda más anatómico, me da muy buen volumen y se ven las costuras en donde deben de ir. Yo ya hice acá mis divisiones, en otro clip les muestro cómo lo hago. Tengo 23 centímetros de busto. Mi molde, como es talla chica, casi me da los 23. Entonces voy a marcar aquí mis 23 centímetros. Es solamente un aumento de aproximadamente unos 8 milímetros, ¿sí? Entonces yo quiero aquí que me quede strapless. ¿Cómo hacer el strapless? Yo no quiero hombro ni sisa formada. Yo luego creo que de una forma muy básica, muy simple, lo que vamos a hacer es del punto de la sisa, donde está la sisa y el costado, unimos aquí con la regla curva y simplemente hago una línea.
¿sí? Entonces esa línea ya me elimina toda la parte del hombro y toda la parte del escote. Ahora, ¿cómo hago para hacer mis strapless? Con la regla curva francesa, lo que hago simplemente es alargar el punto de la pinza hacia afuera. Así. ¿Sí? Y aquí obviamente es más grande, entonces lo que voy a hacer es una pequeña pinza, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, depende de lo que ustedes quieran eliminar, dependiendo su modelo, y lo van a eliminar. Aquí tenemos delantero, central, ¿sí? Yo lo voy a hacer con doblez de tela y aquí marco. Entonces ya tengo mi delantero central, esta es la cintura, tenemos mi costado. ¿Cómo vamos a hacer para quitar esta pinza? En este momento yo ya corto mi molde. Y lo primero que voy a cortar va a ser mi centro delantero, que es el que ya tengo listo. Y aquí acuérdense de eliminar esta parte que ya no necesitamos. Como una pequeña pincita que hemos dejado aquí, que estamos eliminando en sí excedente de tela. Ahora, esta pinza la tenemos que eliminar porque no vamos a hacer un corsé con una pinza lateral. Simplemente cortamos. Una vez cortada, vamos a unir. Y aquí vamos a pegar con cinta adhesiva. Vamos a unir con cinta adhesiva. Y aquí ya tenemos unido. Ya tenemos unido aquí nuestra pinza y ya más o menos se ve la forma de un molde de corsé básico. Ahora, recuerdan que esta pequeña pinza la recorrimos para ajustar la cintura y vamos a terminar de eliminar todo ese excedente de tela. Esta parte de aquí es lo que más volumen nos da aquí al busto, en especial si eres una persona bustona o tu clienta, tu modelo es una persona muy bustona. Es importante que hagamos una curva aquí para dejar este volumen, pero al mismo tiempo hacer forma de cintura. Yo lo que hago me parece que es muy simple y queda anatómico, es eliminar uniendo con la curva francesa. Me queda muy buen volumen y me queda una pinza bastante amplia para poder ajustar el cuerpo de nuestra modelo. Aquí tenemos que reducir nuestra cintura y unirla con el punto de nuestra amplitud de busto porque quedamos que son 23 centímetros. Entonces aquí lo vamos a hacer con la regla curva. Vamos a unir la parte de la cintura con nuestro punto alto del busto y tenemos nuestro costadillo. Aquí por ejemplo me queda un ángulo, yo lo que hago es simplemente suavizar la costura y aquí tengo listo mi molde. Centro delantero, mi costadillo lateral. Aquí lo que ustedes pueden hacer es en el molde rectificar, por ejemplo, qué tanta amplitud tienen uniendo los puntos de la cintura. Vean,
les queda casi exacto, para no tener que embeber mucho la costura o que les quede muy fruncido aquí. Aquí nada más, para que no se vea con mucho papel, retiro este papel y tengo mi molde básico. Obviamente he hecho la medida, pero esto lo pueden ustedes hacer también en un molde como esto, para que quede básico. Ahora, la espalda. Vamos a hacer lo mismo. Aumentamos 9 centímetros de talle, que fue lo que aumenté. Y aquí va a ser más fácil que ustedes hagan su medida de la cintura, porque aquí tenemos costura. En mi caso yo no voy a hacer costura en el centro delantero, pero en la espalda sí. Entonces aquí es mucho más fácil hacer el ajuste de espalda. Y de espalda vamos a tener igual, de aquí de abajo los mismos 21.25, 22 centímetros. Pero aquí, como les comentaba, yo dejo los delanteros más amplios, la espalda es más pequeña para que haga un mejor ajuste. Entonces vamos a dejar su espalda de 19 centímetros y la voy a medir exactamente arriba de donde tengo mi pinza. Aquí, por ejemplo, mi molde tiene 21 centímetros y lo que voy a hacer es quitar 2 centímetros. Ahorita van a ver cómo los quito. Y de cintura voy a medir, tengo 7.3, tengo 17, aquí tengo que quitar 1 centímetro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Marco mi medio centímetro a quitar, medio centímetro, ¿sí? Y como aquí arriba tengo que quitar 2 centímetros, pues voy a aprovechar y voy a hacer una costura para la parte de la espalda. Y voy a alargar mis costuras. Tengo 2 centímetros que tengo que quitar. Elimino esta pinza y aprovecho y elimino el excedente de tela para que le quede muy anatómico. Volvemos a hacer lo mismo con la parte de la cadera. Alargar mi pinza, pero en vez de abrirla vamos a cerrar para que me quede mayor volumen en la parte de abajo, ¿sí? Entonces aquí es donde tengo que dejar 22 centímetros. Aquí, si yo alargara la costura, me queda 9, 20, 21, 22 centímetros. Entonces aquí yo ya uno con mi cintura, ¿sí? Y entonces tengo completado mi parte de cadera, cintura y talle. Aquí se acuerdan que nosotros eliminamos una pinza, que es la que nos hace el aumento de las boobies, del pecho. Entonces, como ya la eliminamos, pues mi talle simplemente me queda exactamente aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la regla curva, marcar para eliminar todo el excedente de sisa y hombros. Aquí vamos a rectificar que nos mida lo mismo, y entonces queda terminado nuestro molde, que viene siendo la transformación sobre un molde básico de blusa, pues un molde básico de talle. Y vamos a cortar donde estamos haciendo la eliminación de tela, de pinzas o como le quieran llamar. Tengo aquí
centro espalda y lateral espalda. Aquí lo que nos haría falta sería marcar nuestro hilo de la tela. Como tenemos nuestra línea de cintura, vamos a apoyar con una escuadra y vamos a marcar nuestro hilo de la tela para que nuestra pieza nos quede perfectamente bien hecha, porque aquí ya tenemos hilo de tela, ¿sí? Entonces tenemos nuestros hilos de la tela. Esto no necesito hilo de la tela porque esta me hace la función de hilo de la tela. Aquí tenemos ya nuestra modificación, que es delantero, lateral delantero, lateral espalda y centro espalda. Esto, como va a ser un tipo corsé ajustado, no estoy haciendo aumentos, entonces le va a quedar casi perfecto, a no ser que le hagamos alguna pincita aquí al delantero o que ajustemos un poquito de arriba. Le va a quedar casi exacto a la modelo. Lo que pueden ustedes hacer como referencia es medir la parte de aquí de arriba de la modelo abajo de los hombros y dividir, y que les quede a ustedes casi exacto, por si no tienen un maniquí de ajuste en el que puedan ustedes trabajar. Esto se corta obviamente con costuras laterales, doble costura aquí para meter la varilla, y ya que tengamos las piezas cortadas y entreteladas, ya les voy a mostrar cómo se cose. Cuando ustedes tengan opción y digan, este molde me quedó muy bien, me ajustó muy bien, lo que pueden hacer lo que yo hago, hacer mi básico en varias tallas, aumentarlo, y entonces ya me queda, pues ahora sí que ya hecho, es lo que estamos haciendo aquí. La diferencia es que este es sobre medida, pero estamos teniendo aquí más o menos el mismo tipo de trabajo, pero pues estos ya son básicos. Pero esta es la modificación sobre un molde que ustedes tengan. Si no lo saben hacer, pues en otra chancita lo vamos a hacer, pero sobre esto ya lo cortan. Una vez cortado y entretelado, y ya les voy a decir cómo se hace el cosido y el terminado.